Hello, my darlings. Probably you have been deceived with the saying that come here and learn like little children do in a natural, relaxed and easy way. Probablemente usted ha ido a algún sitio a aprender inglés con el cuentico de que venga y aprenda inglés de la forma en que aprenden los niños, de forma natural, directa y fácil. Y seguramente sus resultados no eran lo que el instituto o lo que el profesor le había garantizado. Déjeme decirle que la culpa no es suya, la culpa es del método. Y en este video precisamente le voy a mostrar por qué. Porque no es posible que una persona adulta aprenda como aprende un niño. Los procesos son completamente diferentes. Así que quédese conmigo y le voy a explicar por qué es que después de tantos años de estar estudiando inglés en la forma supuestamente natural en la que aprende el niño, no lo ha logrado aún y solamente le ha creado frustración. Stay here, my friend. Bueno, pues definitivamente si quiere aprender como aprende un niño, es muy fácil. Lo único que tiene que hacer es volver a nacer en una familia de habla inglesa, tener hermanitos también que hablen inglés, espera que lo manden a un colegio para poder ir a jugar de forma natural con los niños, como lo hizo con el español. Crecer en un hogar completamente lleno de amor, cariño, comprensión y ternura, donde pueda volver a desarrollar todas las habilidades que desarrolló mientras aprendía el español. A eso agréguele esperarse unos 7 meses para empezar a balbucear sus primeras palabras, 12 meses para decir ya algunas palabras, 24 para empezar a decir oraciones con algo de sentido. Si está dispuesto a seguir todo ese proceso, claro que podrá aprender de la forma como lo aprende un niño, pero obviamente si me entendió el sarcasmo eso es imposible. Así que les voy a mostrar cuál es la diferencia, por qué los adultos debemos aprender exactamente opuestamente a como aprende un niño. Si le dicen aprenda como los niños, al igual que cuando les digo, si les dicen piensa en inglés, no traduzca, piensa en inglés, y yo les digo traduzca, no piense en inglés, es muy difícil al empezar, no lo haga. Igual con esto, no aprenda como un niño, no sea bobo, hay formas mucho más fáciles, más rápidas y más adaptadas a nosotros. Entonces en este video les voy a mostrar los procesos que debe seguir un adulto para aprender inglés, y si usted aún no se ha suscrito, aproveche, suscríbase, porque los consejos que les voy a estar dando constantemente, aparte de los tips que ya hay, le van a servir muchísimo, van a hacer la vida mucho más fácil. Se lo garantizo. Este método es totalmente garantizado. Do it. Subscribe now. Entonces, aun cuando usted esté viviendo en un país de habla inglesa, ya sea Australia, Inglaterra, Estados Unidos, cualquiera, Venezuela, digo Venezuela porque alguna vez alguien me dijo, es que quiero aprender inglés para irme a vivir a Venezuela. Y lo decía en serio, pueden creerlo. Yo aún me lo pregunto, pero en fin, ese es otro tema. Para otro video. Matamos a mi mamá que la entrevistamos. Sí, y ya diga eso. Vale. Mejor que da mucha oportunidad. Listo, vale. Estén atentos a ese video, va a estar muy bueno. El de aprende inglés para ir a Venezuela. Hey, Venezuela, yo los amo, es simplemente que eso es una anécdota real. Usted se ha encontrado entonces en una clase, varias clases, donde miraba alrededor y otras personas respondían lo que el profesor decía, mientras que usted no era capaz y cada vez se bloqueaba más y se frustraba más y terminó pensando que era bruto, que el inglés no era para usted. De nuevo, le insisto, no es culpa suya, es culpa del profesor y del método, porque los procesos son completamente distintos los que sigue un niño en su hábitat natural a los que sigue un adulto. Entonces el proceso en un niño va más o menos así. Empieza primero escuchando los sonidos, o sea, listening, y luego continúa repitiéndolos, o sea, speaking, pasa a aprender a escribir, writing, luego aprende a leer, reading. Ese es el proceso que sigue un niño normalmente, y es el proceso natural. Sin embargo, ese proceso toma aproximadamente unos 6 años en total, entre 6 y 7 años. Ahora, ¿cuál es el proceso que debe seguir un adulto? Debe empezar necesariamente por el vocabulario. El vocabulario, los adultos tenemos la capacidad racional de aprender las cosas más rápido que los niños si nos lo proponemos y si nos enfocamos. La única diferencia es que cuando el niño está empezando a aprender a caminar y se cae, él no dice como el adulto, yo de pronto no sirvo para caminar, mejor no lo vuelvo a intentar, que es lo que le pasa a muchas personas cuando intentan patinar o aprender un idioma a los 30 años. Ahí está simplemente, es la confianza, es la creencia, es la seguridad de la cual al niño le sobra, pero el adulto carece.
Entonces ahora sí, el proceso, ya les dije el proceso para los niños cómo era, ahora el proceso para los adultos cómo debe ser. Primero vocabulario, mucho vocabulario, un promedio de 1500, 1200 palabras. Seguido por listening, hacer mucho listening de esas mismas palabras o esas mismas palabras en contexto o esas mismas palabras en pequeñas frases que al principio sean muy fáciles de diferenciar y de entender. 1500 palabras, luego listening, mucho listening. El listening, después del listening lo voy a complementar con lectura. ¿Okay? Ya tengo vocabulario, el vocabulario me va a llevar a la lectura. Una vez que empiece a leer, voy a empezar a extrapolar las estructuras gramaticales. El cerebro tiene la capacidad precisamente de realizar eso. Luego esto me va a llevar a la escritura. Y la escritura, cuando ya sepa redactar frases lógicas o textos coherentes, me va a llevar más fácil a hablarlo. Yo sé, si usted es profesor, lingüista, profesional en el campo, debe estar a punto de mandarme para el carajo porque esté diciendo eso. Y no lo culpo. Usted aprendió de esa manera, así fue como le enseñaron a usted, esa es su educación. Pero el proceso natural es, como yo lo dije, para nosotros los adultos. Y es mucho más rápido. Porque si yo intento hablar desde el principio, me voy a frustrar, voy a pensar que todo lo demás es difícil y cada vez me voy a sentir peor y caigo en un círculo vicioso de que mis resultados no son buenos, mi creencia entonces va a empeorar y por lo tanto mis acciones y mis resultados van a seguir empeorando y cada vez me voy a ver más y más frustrado. Por eso es que debo seguir este orden. Cuando llegue entonces a la lectura, a la escritura, créanme, yo prácticamente que aprendí a hablar francés simplemente escribiendo, llevando un diario, les recomiendo que lo hagan. El diario eran palabras cotidianas, era lo que realmente me pasaba, eran mis sentimientos. Para los que creen que eso es solamente llevar un diario de niñas, I don't care, it's your problem, I like it. Empecé a darme cuenta que con solamente escribir, luego cuando quería hablar algo, yo lo recordaba que lo había escrito ya. Esa situación ya la había escrito en mi diario, ya la había vivido, entonces me era mucho más fácil después hablarlo. Cuando traté de aprender francés hablándolo, realmente me demoré, no logré realmente mucho, pero cuando lo hice, la escritura sí me llevó a eso. Entonces no les estoy diciendo con esto que tienen que esperarse a que puedan escribir muy bien para intentar hablar. Es simplemente que no esperen hablar desde el principio, de pronto mucho, si todavía no tienen desarrollada la parte de la lectura y de la escritura. Espero que eso les esté dando mucha más confianza y les esté dando mucha más seguridad y les esté aclarando muchas cosas de por qué precisamente el proceso de ustedes no ha sido tan exitoso como lo creían o como lo esperaban. So, my name is Santiago Sáenz. This is the first time that I introduce myself. It's nice to meet you. Soy licenciado en idiomas. Con mis 15 años de experiencia enseñando inglés en institutos y universidades y algunos colegios que no me gustaba mucho que digamos, puedo decir con total certeza que los profesores ya no somos necesarios, estamos mandados a recoger. Así que si no está de acuerdo con lo que digo, se lo voy a demostrar. ¿Por qué? Normalmente los profesores nos entrenaban o nos ayudaban con 6 áreas de competencia en el inglés, las cuales eran o son vocabulario, speaking, o hablar pues, o producción del lenguaje, listening, que es entendimiento del lenguaje, lectura, escritura y la sexta, gramática. Vamos a ver el papel que los profesores desempeñan en cada una de esas áreas. La primera, el vocabulario. Nadie más que yo, y yo sé que ustedes pueden recordar eso por su propia experiencia, nadie más que yo puede introducir esas 1500 o esas 2000 palabras necesarias para tener una conversación si no soy yo mismo. Así que el proceso de aprendizaje, si ustedes creían que era simplemente grupos o campamentos de verano donde iba a conocer mucha gente, iba a compartir con ellos, iba a aprender, realmente no es así como aprendo. Es casi que un proceso de encierro, solo, horas y horas solo estudiando vocabulario. Realmente no son muchas cuando tengo la técnica adecuada. Pero eso me corresponde solamente a mí. Ningún profesor, por más bueno que sea, podrá jamás introducir esas 2000 palabras. Me corresponde a mí, las 2000 palabras están afuera, yo soy el único que las puede poner adentro. Los métodos están, lo he mostrado en varios de mis videos, de cómo aprender vocabulario mucho más rápido. Acá estaré hablando a continuación de alguna de esas cosas también, complementando.
El primero entonces el vocabulario, que es la más importante de todas las actividades en cuanto al aprendizaje de un idioma. En ese el profesor tiene cero participación, no lo necesito. Miremos a ver el siguiente, listening. Una actividad muy importante. Antes el profesor era la única persona, el único referente por lo regular que yo tenía hace varios años y algunos CDs para aprender. Ahora con el internet, con tanta tecnología que tenemos, realmente yo no necesito, incluso muchas veces puedo por medio de internet encontrar mejores audios y los audios o los temas con los cuales practicar el listening que sean más relevantes para mí. Así que en esa segunda área el profesor tampoco es mucho lo que tenga que hacer. La parte del speaking es igual, hay muchísimas aplicaciones, hay muchísimos programas, hay muchísimas formas en las cuales yo puedo compartir. Por más pequeña que sea mi ciudad, debe haber hablantes nativos con los cuales yo pueda precisamente comunicarme. Así que tampoco en la parte del speaking es que sea muy necesaria, aunque en esa me podría ayudar algo si tiene muy buena pronunciación. Pero eso sería algo que dejaría precisamente para después, cuando ya quiera simplemente perfeccionar. En ese papel de pronto el profesor sí tendría cabida. El siguiente, la lectura la puedo encontrar igual, todos los artículos que quiera, de paso les doy este consejo, si ya tienen algo de inglés, cuando quieran buscar algún tema que les interese, no lo busquen en español, búsquenlo inmediatamente en inglés, que la mejor información que yo encuentro en internet está precisamente en inglés. Hay muchas cosas que yo he querido encontrar en español y no las encuentro, pero cuando las busco en inglés me aparecen inmediatamente. El inglés es la solución a muchos de los problemas que uno pueda tener. Créame, una razón más por la cual aprender bien inglés. Entonces en esa parte de la lectura, pues menos tiene que ver un profesor. Ahora, la escritura simplemente viene como bonus, como un extra de la lectura y del vocabulario. Y la lectura viene netamente como un bonus del aprendizaje de vocabulario. Entonces, por lo menos en estos 5 aspectos, el profesor es muy poco lo que se puede necesitar en esos aspectos. Ahora el último, que sería la gramática, sería de pronto el único en el cual el profesor tenía un papel relevante, pero mucho ojo con esta parte, porque hay muchos profesores que enseñan la gramática, muchos porque lo creen y otros porque les toca, en los sitios en los que trabajan los obligan a enseñar la gramática desde el inglés, que ni por el carajo se les ocurre enseñar gramática en inglés en español, y el pobre profesor se siente maniatado porque quisiera enseñar la voz pasiva, simplemente explicando la manzana fue comida por John, pero le toca hacerlo en inglés, y eso crea frustración tanto en el profesor, para los que no estamos de acuerdo en eso, tanto en el alumno, que no se debería complicar la vida, sino simplemente utilice el español, que es su herramienta más poderosa, como les digo siempre. Utilice el español, no se complique, manténgalo simple. Keep it simple, my friend. Esa es la clave precisamente. Entonces, en la única en la que el profesor tiene alguna relevancia sería realmente la gramática, y pues igual, en internet sobran cantidad de tutoriales y explicaciones de la gramática. Con todo esto ustedes de pronto estarán pensando, y si es profesor más aún, ¿cómo así? O sea, que lo que usted quiere es dejar a los profesores sin trabajo, quitarles el empleo. Y la respuesta es sí, sí. Si usted no se ve como profesor, como un coach, y si se sigue viendo de la forma convencional, pues su papel ya está relegado. Mi papel ya estaba relegado cuando no era capaz de verme como un coach. Eso es realmente lo que nosotros necesitamos, un coach que nos muestre el cómo, que nos diga primero qué es lo que nos tenemos que aprender y luego que nos muestre el cómo aprendérnoslo. Pero realmente el papel es 100% personal, individual y autónomo. Es cada uno de nosotros al que le corresponde aprender inglés. De nuevo, se insiste de todos modos en seguir teniendo un profesor, que sea porque le gusta él o ella. Hágalo simplemente por el placer de su compañía, pero no porque espere obtener los resultados deseados. Si va a insistir con las clases con un profesor, que ese profesor haga más el papel de coach que de profesor. Verifique que ese profesor haya aprendido algún idioma diferente a su lengua materna, porque la enseñanza del inglés es el caso más extraño en el cual personas enseñan a otra a hacer un proceso que ellos jamás aprendieron. ¿Cómo es posible que un nativo del inglés que solamente habla inglés le esté enseñando a otra persona cómo aprender un idioma cuando él nunca lo aprendió? Lo adquirió simplemente de pequeño, pero no lo tuvo que aprender. Entonces es totalmente ridículo, es la única profesión. Un médico que enseña de medicina a sus estudiantes
tuvo que aprender el proceso primero, un mecánico tuvo que aprender el proceso primero, un profesor de otra materia tuvo que haber aprendido primero ese proceso, pero el caso del inglés es el único donde las personas enseñan algo que nunca tuvieron que aprender. Hay que tener mucho cuidado porque profesores así que muchas veces dan clase porque no encontraron un trabajo mejor, porque quisieron viajar a otro país y como saben inglés les dieron el empleo. Estos profesores muchas veces no lo hacen por gusto, lo hacen simplemente porque es algo pasajero, no lo hacen con vocación. Entonces pueden terminar arruinándole a ustedes su motivación en el aprendizaje. Así que contrátenlo solamente como coach, limiten el número de horas a máximo 15 horas en el primer mes de aprendizaje, donde le explique precisamente los procedimientos, las metodologías con las cuales va a aprender, el cómo aprender. Luego el segundo mes, un máximo de 4 horas, 4 sesiones con él. Y el mes, eso sería para el mes 2 y 3. Y los meses 4 y 5, que no pase de 2 sesiones con ese profesor. Eso es todo lo que necesitan. Créanme, si lo hacen así, aprenderán inglés muy rápido. Esto no crean que quiero ser pesimista, sino todo lo contrario. Quiero mostrarles que pueden ver el vaso medio lleno, que es realmente que el aprendizaje del inglés, y se lo voy a mostrar a continuación, el aprendizaje del inglés es algo totalmente predecible, porque es cuantificable y totalmente medible. De hecho, quiero traer una frase de Peter Drucker, que es considerado el padre moderno de la administración. Él dice que siempre que quiero manejar algo, que quiero dominar algo, primero tengo que medirlo. Entonces, si quiero dominar el inglés, tengo que ponerlo en números. Y realmente hay números para todo. Y vamos a seguir a continuación mostrándole esos números. Primero, el que más nos importa, que es el vocabulario. Hay alrededor de unas 5.000 palabras de uso común que deberían ser las que tendría que aprenderme. Pero tranquilo que estos números al final, con algo que les voy a mostrar, se van a facilitar mucho y se van a reducir. 5.000 palabras en vocabulario. Hay aproximadamente unos 18 tiempos verbales. Nada más, solo 18. Eso comparado con el aprendizaje de vocabulario, realmente es nada. Igual pasa con los puntos gramaticales, como por ejemplo, some, any, sometimes, frequently, always, usually, still, yet, more than, the most, comparativos, superlativos, contables, no contables, a todo eso me refiero con puntos gramaticales, la misma estructura de los tiempos y eso. Entonces, de eso realmente solamente hay 70, aproximadamente 70. De nuevo, eso comparado con el vocabulario es una tarea muy sencilla. Se resume en 330 verbos ese vocabulario también. Son 330 verbos los que hacen prácticamente todo el inglés, contabilizando entre ellos también los famosos phrasal verbs, que no son muchos, son complicados. Ya haré un video próximamente de eso, haciendo los phrasal verbs muy fácil. Entonces, tengo que el vocabulario es cuantificable, tengo que los tiempos verbales son cuantificables, tengo que los puntos gramaticales son cuantificables, se resumen a 70. Tengo también que las categorías gramaticales son apenas 8, las cuales son sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Solamente hay 8 categorías gramaticales posibles. Como pueden ver, el inglés realmente es algo que lo puedo poner en números. Igual pasa con las reglas de pronunciación también. Ahora, ¿dónde está la parte fácil de esto? O les prometí que esto sí iba a ser mucho más fácil y se iba a reducir. Pues para eso tengo que hablar de Vilfredo Pareto, que si yo lo tuviera enfrente lo agarraría a besos, porque conocer la ley de Pareto, la cual fue dada por su nombre, le puede a uno cambiar totalmente la vida. Un principio tan fácil como eso te la puede revolucionar en todos los aspectos. Y hace mucho tiempo que quería hablar precisamente de esta ley de Pareto, porque para mí ha sido un cambio significativo en mi vida al conocerla. Vilfredo Pareto, economista italiano que vivía en Inglaterra, se dio cuenta en ese país, en Inglaterra, que el 80% del dinero estaba en apenas el 20% de la población y que el 20% de dinero restante se lo repartía el 80% de la población. Eso de pronto puede haber cambiado ahora. Ahora el 97% del dinero está en un 3% de la población y el 3% de dinero restante se lo reparte el 97% de la población. Es decir, que si en la Tierra tuviéramos 100 habitantes nada más, 97 personas tendrían solo el 3% del dinero y 3 personas gozarían de poseer el 97%. Vilfredo Pareto se dio cuenta que eso se aplicaba en muchos aspectos de la vida,
que se repetía de forma increíble ese patrón. El 80% de los frutos que él tenía en su jardín apenas venía de un 20% de las semillas. Eso lo podemos ver en muchos aspectos también de nuestras vidas. Ejemplo, háganlo con su ropa, vayan a su closet y miren, el 80% de la ropa que ustedes tienen casi no la usan, la están dejando para una ocasión especial. Ahora, fíjense que ustedes están normalmente vistiéndose con el 20% de lo que tienen en su closet, simplemente lo están combinando. Y el 80% del tiempo esa es la ropa que usan. Igualmente pasa con lo que ustedes aprendieron en la universidad o en el colegio. Si ustedes tienen algún título o tienen alguna profesión, se darán cuenta que cuando estudiaron para tener esa profesión, el 80% de lo que aprendieron realmente no les sirvió para nada. Solamente de 20 materias que vieron, por decirlo así, probablemente utilicen 3 o 4 nada más en su vida profesional. Entonces la ley de Pareto, ¿para qué me sirve precisamente? Eso pasa también con las personas con las que pasamos tiempo. Si hay 10 personas con las que pasamos la mayor cantidad de nuestro tiempo, de esas 10 va a haber 2, solamente 2 con las que yo comparto el 80% del tiempo. El conocer esta ley precisamente me ayuda para el inglés, para saber que esas 5.000 palabras de uso o de uso general, solamente necesito unas 1.200 o 1.500 sacándole precisamente ese porcentaje. De esos 18 tiempos verbales, solamente necesito 4, que son los que se utilizan en el 80% de la mayoría de conversaciones, que son presente simple, presente progresivo, pasado, futuro y de pronto el presente perfecto. Ya, todo se reduce a 5. Igual pasa con las categorías gramaticales. De esas 70, de las categorías gramaticales no, de los puntos gramaticales. De esos puntos gramaticales, de esos 70, probablemente son 15 los que estoy usando todo el tiempo en mis conversaciones. De pronto esté comparando, de pronto esté hablando de cantidades, de pronto esté hablando acerca de frecuencia con la que hago algo. Igualmente pasa con las categorías gramaticales. Casi todo se resume a sustantivos, adjetivos y verbos. Eso es lo que yo más necesito, en eso es lo que tengo que enfocar precisamente, especialmente los verbos, como les decía en un video, que se los recomiendo bastante, el cómo hablar inglés rápidamente utilizando verbos, por si no lo han visto aún. Les recomiendo que vean, que investiguen lo que puedan acerca de la ley de Pareto y cómo se aplica en nuestras vidas cotidianas, y es más, cómo puedo hacer mi vida mucho más feliz y más productiva utilizando el principio de Pareto, que se resume simplemente en decir, identificar, o más bien, hay una pequeña cantidad de cosas que me representan, cosas, situaciones o lo que sea, que me representan una gran cantidad de la felicidad, de los resultados, etc. Puede ser también el poquito que me representa mucho versus desechar el mucho que solo me representa un poquito. Las empresas que son productivas lo saben. De 100 clientes, saben que 20 de esos clientes le representan el 80% de las ventas. No se complica mucho la vida entonces con el otro 80% restante, porque apenas le representan un 20% de sus ingresos. Entonces podemos aplicarlo en todo, en nuestras relaciones. Piensen ustedes en su pareja. Cuando ustedes terminan con su pareja, el dolor que sienten por la pérdida realmente corresponde a solo un 20% del tiempo o a un 10%, que era cuando hacían las cosas que ustedes más disfrutaban. El resto era puro tiempo de relleno, hacían bobadas simplemente para pasar el tiempo juntos. Entonces hay que identificarlo, eso en el inglés, enfocarme en ese poquito que me representa mucho y ser más productivo de esa forma. A eso agregarle otra ley que se llama la ley de Parkinson. La ley de Parkinson consiste en que yo tiendo a ver la dificultad de una tarea, o mi percepción de la dificultad de una tarea es directamente proporcional al tiempo que tenga para hacerla. Es decir, que si me dicen que tengo que entregar un trabajo en 2 semanas, que me dan ese tiempo, y eran apenas 2 hojas, yo pienso que tal vez lo que tenga que hacer es muy difícil. Pero si me dicen que tengo 10 minutos para hacerla, la percepción mía de una vez es que, si tengo 10 minutos es porque es sencillo. Igual pasa con los idiomas. Si ustedes creen que necesitan de 2, de 5 años para aprender un idioma, inmediatamente el cerebro empieza a hacer la tarea difícil. Pero si simplemente dicen, no, solamente tengo 2 meses, 3 meses para aprenderlo, reducen, se enfocan precisamente en esas actividades de mayor rendimiento en el aprendizaje, en esos puntos gramaticales más importantes, en ese vocabulario más importante, en esas actividades que les brindan más placer al aprender, y créame, lo van a poder hacer mucho, mucho más rápido.
Y realmente esta parte de aprender las 1500 o las 5000 palabras, como ustedes quieran, es muy sencillo. Miren, este simple truco, un truco muy sencillo que ya estaba precisamente una parte de esa glosada en el primer video que yo subí de este canal, que es como aprender 2000 palabras en un minuto. Es muy sencillo, simplemente todo se resume al uso de prefijos y sufijos. Con solo aprender que vamos a empezar por los sufijos, con solo aprender que verbos terminados en ficar en español, simplemente tengo que decir fi, en inglés cambio el ficar por fy, toda la terminación ficar cambia por fy, ya tengo inmediatamente una gran cantidad de verbos a mi disposición. Si ya sé que cuantificar se dice quantify, que justificar se dice justify, pues cuando necesite simplificar, especificar o diversificar, hago simplemente el mismo procedimiento. Specify, diversify, signify. Terminados en izar, pues cambio izar por eyes. Tengo organizar, organize, maximizar, maximize, inmediatamente más palabras aún. Lo mismo con tion, las palabras como constitución, afirmación, pues cambio tion por tion y tengo la palabra en inglés, tener que pronunciar tion. Affirmation, afirmación, affirmation, constitución, constitution, prostitución, prostitution, etc. Terminadas también en, ya tengo dos verbos, ficar y izar. Los que no entran ni en ficar ni en izar y no son los típicos verbos como go, call, buy, sino son verbos de pronto de sílabas, de más de 2 sílabas, como delegar, indicar, dedicar, etc. La mayoría de verbos, entonces simplemente lo que hago es cambiar esa terminación ar por ate. Ejemplo, indicar, indicate, dedicar, dedicate, dictar, dictate, y es increíble la cantidad de verbos que hay que siguen este patrón. Ahora, eso en cuanto a los sufijos, también puedo hacer lo mismo con prefijos, con solo saber, y este ejemplo lo voy a poner en español mejor. Si tengo la palabra antropología, si sé que logía es el estudio de y antropo es hombre, pues cuando vea la palabra antropología no tendría que buscarla en el diccionario, ya sabría que antro es hombre, y logía, estudio del hombre, el estudio del hombre. Entonces si veo antropomorfo, ya sé que morfo viene de forma, entonces antropomorfo me tiene que, sin buscar el diccionario, me tiene que traer inmediatamente el significado de con forma humana. Antropocéntrico quiere decir que está centrado en el estudio del hombre. Los invito a que busquen muchísimo sobre prefijos y sufijos o a que se esperen a que suba precisamente ese video y se van a dar cuenta. Aprendizaje de vocabulario de forma instantánea, muy rápido. O sea que lo de las 5000 o las 1500 palabras realmente puede ser pan comido para mí. Y si a eso le adicionamos lo de crear historias ridículas, utilizar la mnemotecnia para aprender precisamente esas historias, pues todavía más fácil. Y si le sumamos lo del aprendizaje espaciado con la cajita, y si le sumamos el principio de anticipación con la grabación en el audio, que de todo eso que les estoy nombrando tengo un video en mi canal, pues realmente es como si fuera en un coche Fórmula 1 en el aprendizaje del inglés. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud o duda acerca de lo que dije en ese video, deja tu comentario y estaré gustoso en responderlo. Y recuerde que tengo el PDF de las 1500 palabras con su traducción al español, su transcripción fonética, con 10 audios de aproximadamente 20 minutos donde podemos precisamente practicar con los métodos que les he hablado. Y ahí están las 1500, ahí está la ley de Pareto precisamente aplicada, de esas 1500 palabras que son las que más necesito. So again, this is my time to speak English one more time. If you like the video, remember to subscribe, remember to share with your friends, and remember to give it a like, of course. Si les gustó el video, entonces recuerden, denle like, suscríbanse y compartan. So, see you until next time. Thanks again. Bye-bye. See you later. Love you all. Hola, preciosos. Quiero hablar con este tipo de acento porque he visto que los tíos de España tienen más vistas. Pero no me sale. Vamos, simplemente que esa es una anécdota real. No es real, pero qué putas. No, pero es que alguien sí me dijo que es que si iba a ir a Perú, alguna mierda así. Bueno, ¿dónde iba? Ah, bueno, ok.